¿quién está ahí? El ¿Cómo Dani. está mi amigo Miguel? Bien, bien, Dani. ¿Usted Gracias por invitarme aquí a tu centro de labores, a tu casa. Y bueno, para mí es un gusto de visitarte con toda tu gente, con toda tu familia. Muchas gracias, Dani, por venir también, porque yo no me imaginé que iba a venir, ¿verdad? Te invitar, pero no sabía si tú ibas a venir de verdad. Pero aquí es el lugar donde generarnos el pan de cada día. Qué bueno, me alegro. Vamos a ver si me cuentas parte de tu vida diaria, qué es lo que haces, cuál es tu trabajo. ¿Qué te parece si mientras vas trabajando me vas contando lo que yo te voy a preguntar? ¿Estamos? Bueno, no tengo ningún problema, Dani. Miguel, ¿hace qué tiempo ya aquí en Santiago de Chile? Aquí yo llevo 4 años, aquí en Santiago, Chile, pero los 4 años que yo llevo siempre sería trabajando aquí. ¿Fue un poco complicado o difícil de adaptarte a este país? Bueno, para mí no. Supuestamente desde que una persona es inmigrante y uno sale para una vida mejor, tienes que acostumbrar a todo. ¿Me entiendes? Entonces, por eso que yo dedico siempre a lo que yo hago. Exactamente. ¿Me entiendes? Entonces yo me siento orgulloso, como siempre, con el trabajo que yo estoy haciendo. ¿Extrañas a tu país primeramente o no? Bueno, claro que sí. Yo extraño a mi país y me gusta mi país, pero normalmente no... Por motivo de trabajo quizás. Sí, por motivo de trabajo. Aquí en Chile, aquí que yo tengo ya ahora mi negocio. Qué bueno. Yo tengo mi negocio porque eso es mío, es propio. Entonces, por eso que yo no puedo viajar mucho porque yo hago los procesos y esto hasta que uno se crece, ¿me entiendes? Te voy a preguntar algo de la familia. ¿Llegaste solo? ¿Estás con familia aquí? ¿Trajiste a tu familia? Cuéntame algo de tu vida personal, de tu familia. Bueno, primeramente yo llego aquí solo. El primer día... Empezaste como ayudante. Sí. Algo así, como se dice aquí. Ayudante. ¿Ya? Pero primer día trabajo con Jaime, pero me cuesta mucho. ¿Te costó mucho adaptarte a este trabajo? Sí. Pero después de 2 días, 3 días me voy a acostumbrarme. Fue así. Entonces ya ahora soy maestro. Imagínate. Sí, soy maestro. Como se dice, el alumno supera al maestro. Ya lo sabe. Entonces ahí yo soy maestro, enseño a muchas personas también que tienen voluntad de aprender. Mi hermano. Bueno. ¿Cuál es su nombre? Orki. Orki, ¿cómo está Orki? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación también, Orki. Gracias. Y a la gente de las cámaras también vamos a agradecer más adelante. Agradecerlo. Bueno, continuamos con... Sí, entonces mi hermano, yo le enseño a filetear, pero ahora yo soy el maestro y yo soy el que enseño a él no me puede superar. Pero nunca se dice eso, pero igual como te digo, el que le pone empeño y le gusta trabajar, si hay superación, Claro, ya, eso sí, pero ahí está volando. Entonces mi mujer también lo enseñé a cómo filetea, cómo son los procesos. Ahora son maestros ya los 4, tu hermano, tu señora. Sí. Entonces, todo lo que yo hago, me siento orgulloso de enseñar a mi familia y a cualquier persona que tiene voluntad de aprender. Yo no soy egoísta. Siempre demostrando la humildad. Te noto una persona tranquila, una persona atento a los amigos, a las amistades. Y me parece maravilloso. La persona humilde, tú sabes que siempre surge, ¿no? Claro. Entonces, también, mucho respeto también para usted, mi jefe, Alejandro Espinosa, que sea el jefe mío. Te dio la oportunidad. La oportunidad en todo, me ayuda en todo. Entonces lo agradece, pero aunque muchas veces tenemos diferentes. No, sí, en todo siempre hay lo bueno, lo malo, pero uno siempre hay que tratar de solucionar las cosas. Claro, entonces... lo que algo me sorprende, Miguel, es cómo te adaptaste a lo que es al trabajo y también a manejar lo que es el acento español. Bueno, el español, yo... O hablar español, ¿no?
Sí, yo hablo un poco, pero no bastante bien como chileno, como... Pero eso aprendiste aquí. No, no, O no. ya anteriormente sabías algo en español en Sí. otros países. Sí, sí. Lo que pasa es que en la escuela nos da en español. En Haití da varios idiomas en la escuela. Hay gente que no interesa de aprender Claro. los idiomas y esto, pero Es importantísimo. es importante porque nadie sabe. Hay un dicho que dice: el mundo es chico y la vuelta es larga. Exactamente. Entonces ahí aprende un poco en la escuela y pasa por la República Dominicana también. ¿Estuviste también ahí? Sí, estuviste en la República Dominicana. ¿Aprendiste también un poco lo que es El español, sí, yo aprendo un poco en República Dominicana y termino aquí en Chile. Y no digo que yo hablo bastante bien, Pero no casi perfecto, pero lo manejas bien, sí, ¿ah? sí, puede decir yo habla, usted me entiende y Sí. tú me entiendes. Yo te entiendo normal, como si estuviera hablando con un latino. Sí, sí. Imagínate. Oye, Miguel, y cuéntame, ¿te sustenta esto para tu diario? Cuéntame cómo ganas esto para mantener a la familia, porque imagínate, ahora que estamos en esta situación es un poco complicado. Sí, bueno, el trabajo que yo estoy haciendo no es un trabajo de una persona que estudia, que va para la Exacto. universidad y esto, pero depende del trabajo que esas personas están haciendo. ¿Me entienden? Porque hay una persona que estudia, que termina toda su carrera y esto, y está ganando Poco, no tiene trabajo, no tiene trabajo. En otro país, en su mismo país, es un poco Sí, complicado. sí, ¿verdad? sí, gracias a Dios voy súper bien. Y- Gracias a mi esfuerzo, Claro. gracias a mi jefe Alejandro Espinosa también, que me ayuda, que me daba la oportunidad Qué bueno. y todo eso. Entonces, lo que sí voy a pedir a la gente, a mi gente de YouTube, comparte ese video y ve ese video para que la gente en Chile, los haitianos que están en Chile, Se esfuercen. el video para que la gente en Chile, los haitianos que están en Chile, Se esfuercen. Exacto. y también aprende a hacer Cosa que sea trabajo es superación. es superación. Miguel. Entonces, que hay oportunidad. En lo que uno menos piensa, hay oportunidad. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, así, mi gente, los haitianos más que nada, y usted también, los venezolanos, los peruanos, todos de un país a otro. Entonces, hay oportunidad. Hay que saber Sí, sí, buscarlo nada más y hacerlo. Ponerle fuerza, corazón. Sobre Ponerle- todo cuando uno tiene una familia, yo creo que es muy difícil de estar, que te digo, para poder esforzarse y buscar un trabajo Ya. para su hijo. A veces uno llega a un país solo, Claro. pero la familia lo tiene en su país, entonces hay que trabajar para poder mandarle a los hijos, hay que poder mandarle a la esposa, Claro. quizás por ahí el fin de año, su regalito. Es bonito, Ya. que te digo, esforzarse y a veces uno sueña. ¿Tú qué sueños tienes? ¿Qué proyectos tienes? Bueno, trabajar dando buena vida a mi familia, hacer orgulloso a mis hijos, que tenía un padre que están pensando por ellos Qué bueno. y que salía adelante. Luego también que mis hijos pasan por lo que yo paso también, que Exactamente. tienen una vida Pero mejor. mientras tú tengas la oportunidad, pueden aquí estudiar para que sean doctores, ingenieros. Mientras tú tengas la oportunidad de tener solvencia, puedes hacerlo. Claro, ¿verdad? claro, Yo claro. creo que se puede hacer. Sí, se puede hacer. Pero como te digo, ahora estoy trabajando más para mis hijos, como te digo, Darle una buena educación. para dar una buena educación porque ya estoy casi viejo ya. Entonces, con y yo lo pido a Dios que se levanta mi negocio también. Miguel, ¿tú siempre has pensado mantenerte siempre en esto o alguna vez tener tu empresa y ser el jefe, quizás, ¿por qué no? No, ya yo soy Y tener ayudantes. No, yo tengo mi empresa. Ya. Ahora lo que voy a hacer es más adelante tener más gente trabajando. Exacto. Yo tengo dos personas más. Ya. Tengo dos personas más. Hoy día yo tenía cita en la extranjería. Yo creo, ellos me dicen que tenía cita por el asunto de los documentos y esto. Por eso que ellos
no llega hoy día. Tú estás bien con tu documento, ¿verdad? Sí, no, Todo en está regla. todo en regla, gracias a Dios, tengo todo al día. Bueno, Dani, te voy a filetearte ese pescado. ¿Cómo se llama este pescado? Este pescado se llama corvina. Corvina, yo primera vez que veo una corvina. Ya, entonces te voy a filetear este pescado para que tú te llevas a su casa. Gracias, mi compadre Miguel. Gracias, oye, maravilloso, la gente de Haití, bien cariñoso, bien tratable, gracias a mis amigos también, ahí está Orki, Miguel, gracias, y en realidad me voy muy contento, ¿ah? Pero aún todavía estamos viendo este experimento de esta fileteada de corvina, ¿no? Sí, este es una corvina, entonces eso se filetea así. Corvina fresca. Fresca, flequísima, fleca. ¿Cuántas corvinas diarias te fileteas, Miguel? Bueno, de la corvina, es lo mismo para mí con el 1000 kilos, Ya. 1000 y tantos kilos, entonces eso se filetea diferente. No es igual como... Las reinetas es otro sistema de filetearlo. filete, ¿no? Sí. Ya. Sí. Vamos a escupir la- ¿Pero se reduce o no?